Nadie lo enseña, pero todos lo sienten. Incluso antes de saber qué es el mundo, ya cargamos dentro un llamado casi sagrado: amar y ser amados. No se trata de un deseo común, como querer éxito, seguridad o reconocimiento. Es un anhelo visceral, silencioso e inexplicable que nos mueve desde el primer suspiro. Un impulso que nos empuja, incluso sin rumbo. ¿Y lo más curioso? Es ese deseo, y no el miedo, el que guía la mayor parte de nuestras elecciones. Alan Watts decía que todo lo que hacemos, por más lógico o racional que parezca, en el fondo es un intento de tocar algo que nos recuerde al amor. Un gesto, una mirada, un abrazo, un cuerpo, una palabra. Pero, ¿será que realmente sabemos qué es ese amor? ¿O solo estamos intentando desesperadamente recrear una sensación que nunca comprendimos del todo? ¿Es posible que todo el movimiento de la humanidad, con sus guerras, sus búsquedas, sus construcciones, esté intentando encontrar aquello que, quizá, jamás se haya perdido? El deseo de amar y ser amado no grita. Se insinúa en las pausas, en los silencios entre palabras, en las entrelíneas de todo lo que hacemos. Está ahí cuando nos arreglamos para alguien, cuando callamos un dolor para no alejar a quien amamos, cuando aceptamos menos de lo que merecemos solo para no sentirnos solos. No hay ser humano que escape de esta hambre, la de ser visto con ojos que no juzgan, de ser tocado con manos que no exigen, de ser aceptado sin condición. Y es ahí donde empieza la paradoja. Porque cuanto más intentamos controlar el amor, más se nos escapa. Cuanto más queremos asegurarlo, más frágil se vuelve. Watts advertía que el simple intento de poseer el amor es lo que lo destruye. Porque el amor verdadero no es un objeto, es un estado de ser. Y solo puede ser vivido por quien se entrega sin defensas, sin expectativas, sin exigencias. Ese deseo, amar y ser amado, es quizá el hilo invisible que cose todas las experiencias humanas. Y solo cuando dejamos de correr detrás de él como quien persigue un espejismo, conseguimos darnos cuenta: siempre estuvo aquí. Dentro. Silencioso. Eterno. Esperando solo ser reconocido, no conquistado. Desde muy temprano, nos enseñaron que el amor necesita ser merecido. Que existe un tipo correcto de comportamiento que atrae afecto, y que basta salirse un poco de la línea para que ese amor se retraiga. Aprendimos a complacer para no perder, a ceder para mantener, a sonreír incluso cuando todo en nosotros quiere huir. El amor que nos enseñaron, en realidad, se parecía más a un contrato, un intercambio disfrazado de cuidado. Alan Watts decía que confundimos amor con apego, y cuidado con control. Que gran parte de las relaciones humanas no son vínculos de libertad, sino sistemas de intercambio emocional. Si tú haces esto, te amo. Si me tratas así, me quedo. Entonces el amor se vuelve condicional. Un juego donde cada gesto es una moneda. Y en ese juego, no hay espacio para ser, solo para agradar. El resultado es una multitud de personas cansadas, intentando sostener vínculos que drenan, que aprisionan, que asfixian. Relaciones donde el miedo a perder es mayor que el deseo de estar. Donde se ama a partir de expectativas, y se mide la entrega con tablas invisibles de recompensa. Pero el amor, el real, no funciona así. El amor no lleva contabilidad. El amor no exige currículo emocional. El amor, simplemente fluye. Las almas despiertas reconocen este patrón y eligen otro camino. Un camino donde el amor no se da como premio ni se retira como castigo. Donde no se ama para obtener algo, sino porque amar es natural. Y cuando ese amor empieza a vivirse, todo cambia. Porque lo que antes era ansiedad se vuelve paz. Lo que era exigencia se vuelve libertad. Lo que era esfuerzo se vuelve presencia. Hace falta coraje para desaprender el amor condición y abrirse al amor esencia. Pero una vez que se experimenta esa entrega, se vuelve imposible regresar al viejo juego de los intercambios. Porque el verdadero amor no es una transacción, es un estado de conciencia que solo se sostiene donde hay verdad. Desde los primeros pasos, escuchamos versiones sutiles de una misma idea: necesitas comportarte bien para ser amado. Tienes que sacar buenas notas, obedecer, callar el dolor, sonreír en el momento adecuado, encajar en las expectativas. El amor se entrega como recompensa. Y eso crea una herida profunda, la sensación de que necesitamos conquistar el amor, como si fuera algo externo, reservado solo para quienes sean suficientes. Alan Watts decía que el amor no es algo que adquieres, es algo en lo que te conviertes. Pero mientras estemos atrapados en la ilusión del merecimiento, viviremos encarcelados en una jornada sin fin de autoajuste. Siempre moldeando quiénes somos para agradar.
Siempre creyendo que hay algo mal en nosotros que necesita ser arreglado antes de que podamos ser dignos de recibir amor. Esa creencia nos enferma en silencio. Nos vuelve inseguros, ansiosos, desconectados de nuestra propia esencia. Vivimos intentando ser lo bastante buenos, lo bastante guapos, lo bastante tranquilos. Y aun cuando el amor llega, desconfiamos. Porque aprendimos que tiene que pagarse con rendimiento constante. Así, el corazón nunca descansa. El alma despierta empieza a cuestionar ese paradigma. Y se da cuenta de que el amor real no nace de la perfección, sino de la presencia. No surge porque seamos dignos. Surge porque somos. Porque existimos. Porque hay, en cada ser humano, una chispa que merece ser vista y acogida, no por méritos, sino por naturaleza. Amar, entonces, deja de ser un premio y vuelve a ser lo que siempre fue, el suelo original de la vida. Abandonar la idea del merecimiento no es una invitación a la negligencia personal, sino una liberación del esfuerzo constante de tener que demostrarse. Es el primer paso para amar y ser amado con verdad. Sin máscaras. Sin actuación. Simplemente siendo. Y en ese estado, el amor deja de doler. Porque por fin dejamos de pelear con nosotros mismos. Pocos lo reconocen, pero muchos viven así, ofreciendo afecto como quien ofrece moneda. Un gesto esperando otro. Un cariño esperando respuesta. Un cuidado cargado de expectativa. El amor, que debería ser expansión, se vuelve cálculo. Y en ese proceso, se pierde algo precioso, la espontaneidad. El corazón, poco a poco, aprende a negociar, no a entregarse. Alan Watts advertía sobre la trampa del apego disfrazado de amor. Decía que cuando amamos solo en la medida en que somos correspondidos, no estamos amando, estamos intercambiando. Eso crea un juego silencioso, donde nadie se relaja, donde todo se mide, donde el afecto deja de ser ofrenda y se convierte en instrumento. ¿El resultado? Un vacío constante, un hambre que nunca se sacia, por más atención que se reciba. Ese trueque emocional empieza temprano. Aprendemos a dar cariño para agradar. A comportarnos bien para no ser rechazados. A medir las palabras para no molestar. Y así, el amor deja de ser natural y se convierte en moneda de aceptación. Crecemos intentando controlar cómo el otro nos ama. Y cuando no recibimos lo que esperábamos, sentimos un hueco creado no por la ausencia del otro, sino por la ausencia de libertad dentro de nosotros. El alma despierta se da cuenta de que el verdadero amor es entrega sin exigencia. No se ama a cambio de. Se ama porque hay amor. Y ese amor puede ser correspondido o no, pero su fuente no se seca. Porque no viene de fuera, viene de dentro. Cuando dejamos de negociar, empezamos a dar de verdad. Cuando dejamos de esperar retorno, descubrimos la ligereza de la conexión auténtica. El vacío emocional solo se disuelve cuando el amor deja de ser herramienta de control y vuelve a ser gesto puro. Amar no es retener. No es sujetar. No es medir. Es permitir. Es dejar fluir. Y es en ese flujo donde el corazón, por fin, encuentra descanso. Muchos confunden celo con control. Creen que amar es vigilar, que proteger es limitar, que cuidar es dominar. Y con eso, el amor deja de ser libertad y pasa a ser vigilancia disfrazada. El toque se vuelve prisión. El cuidado, cobranza. La relación se convierte en un campo minado donde cualquier paso fuera del guión se ve como una amenaza. Pero el amor de verdad no ata. Abre espacio. Permite. Alan Watts decía que el amor solo es posible donde hay libertad. Porque donde hay control, hay miedo. Y el miedo, por su naturaleza, no sabe amar, solo reaccionar. Cuando alguien ama con consciencia, entiende que el otro no es una extensión suya, ni su propiedad. Entiende que cuidar no es cercar, sino sostener. No es moldear, sino acoger. No es vigilar, sino confiar. En el intento de mantener al otro cerca, muchos terminan empujándolo lejos. Imponen reglas, ponen a prueba límites, exigen pruebas de afecto. Pero el alma no soporta jaulas, se encoge, se calla, se enferma. Y un amor que exige pruebas constantes ya perdió su pureza. Se volvió intento de control emocional. Y todo control es, en el fondo, un reflejo de la inseguridad de quien todavía no se encontró en sí mismo. Amar con libertad es permitir que el otro sea lo que es, incluso cuando eso no encaja en nuestras idealizaciones. Es aceptar que el otro tiene su propio ritmo, que piensa distinto, que siente de otra manera. Y aún así, elegir quedarse. Esa elección,
hecha sin imposición, es el verdadero lazo. Porque solo permanece quien está libre para irse. Cuidar, entonces, gana un nuevo sentido. No se trata de hacer que el otro quepa en nosotros. Se trata de estar enteros para que el otro también pueda ser. El amor más profundo no es el que rodea por todos lados, sino el que sostiene. Y en esa sostención, crecen la confianza, la admiración y la verdadera intimidad. Porque lo que es libre y aún así permanece, es real. La mayoría busca el amor como quien busca refugio de la tormenta. Como si el otro fuera responsable de cubrir nuestros vacíos, calentar nuestras carencias, curar nuestras heridas. Pero el amor no es medicamento ni escudo. Cuando nace de la carencia, se vuelve dependencia. Y lo que llamamos amor se convierte, en realidad, en una forma delicada de supervivencia emocional. Alan Watts decía que nadie consigue amar de verdad mientras esté intentando, con eso, escapar de sí mismo. Porque amar solo se vuelve posible cuando estamos enteros. Cuando el amor no es fuga, sino encuentro. No es necesidad, sino presencia. En ese estado, el amor desborda, no va a buscar algo, comparte lo que ya es. Amar con presencia es llegar completo al vínculo, sin exigencias, sin cobros, sin la idea de que el otro debe llenar lo que nos falta. Es mirar al otro con admiración y no con expectativa. Es percibir que el verdadero encuentro sucede cuando ya no necesitamos desesperadamente que suceda. Porque el amor que nace de la paz interior es el único que no aprisiona. Esa forma de amar no es apática ni distante. Al contrario, es intensa, viva, disponible. Pero no nace de la urgencia. Nace del querer libre. Y por eso, no se desgasta con las ausencias ni se rompe con el silencio. Porque sabe, lo que está ahí no es carencia disfrazada, es consciencia en movimiento. El toque, la mirada, la presencia, todo es elección, no necesidad. Cuando el amor viene de la completitud, no cansa, no cobra, no exige. Ofrece, sostiene, escucha. Y por eso, dura más. Porque no se desgasta intentando mantener algo que solo existía en la falta. Es amor no por carencia, sino por desbordamiento. Y en ese desbordamiento, todo se transforma, el otro deja de ser muleta y pasa a ser compañero de viaje. Vivimos en una búsqueda incesante de amor, como si fuera un objeto escondido en el mundo, a la espera de ser encontrado. Lo buscamos en rostros, en cuerpos, en palabras que suenan dulces pero muchas veces vienen vacías. Repetimos relaciones, insistimos en promesas, mendigamos atención. Y aun cuando recibimos algo, pronto volvemos a sentir que falta. Porque lo que buscamos afuera es, en verdad, la ausencia de nosotros mismos por dentro. Alan Watts decía que el yo que busca amor no es el yo real, sino una imagen construida por el ego, intentando completarse a través de algo externo. Pero el amor, el verdadero, no es algo que descubres, es algo que revelas. Ya está presente. Escondido bajo capas de miedo, de historias no resueltas, de creencias heredadas. No hace falta buscar. Hace falta recordar. El hambre de amor nace del olvido de la propia esencia. Cuando no sabemos quiénes somos, nos aferramos a cualquier reflejo que nos prometa identidad. Amamos para sentirnos amables. Necesitamos al otro para probar que existimos. Y así, el amor se vuelve un espejo frágil, que se hace añicos al menor movimiento. Un reflejo que nos traiciona, porque jamás podrá reflejar aquello que no reconocemos en nosotros. El alma despierta aprende a nutrirse sola. No por orgullo, sino por consciencia. Entiende que el amor no viene a completar, viene a compartir. Y por eso, ya no busca como antes. Mira hacia adentro, se reconoce, se acoge. Y cuando está llena de sí, el amor externo llega como extra, no como salvación. Cuando dejamos de buscar afuera, el vacío pierde fuerza. Y en esa quietud, descubrimos que el amor que realmente sostiene, es el que nace dentro de nosotros. Cualquier otro, solo hace eco de lo que ya existe. La forma en que buscamos amor en la vida adulta lleva la marca silenciosa de la infancia. Muchos de nosotros crecimos intentando agradar, adaptándonos al humor de los padres, callando sentimientos para ser aceptados. El niño que no se sintió visto, escuchado, acogido, crece con sed. Una sed que se disfraza de deseo, pero que carga el dolor profundo de nunca haberse sentido plenamente amado por ser quien es. Alan Watts nos invita a mirar la vida con presencia y curiosidad, como lo haría un niño, pero sin el peso de la herida. Sin embargo, mientras no reconozcamos a ese niño invisible dentro de nosotros, seguimos repitiendo los mismos patrones,
eligiendo parejas que confirman la ausencia, entrando en relaciones donde tenemos que esforzarnos para recibir lo básico, aceptando migajas emocionales como si fueran banquetes. Es ese niño herido el que implora amor. El que teme el abandono incluso cuando está acompañado. El que exige pruebas constantes de afecto. El que se anula para caber en el otro. Y mientras no sea acogido, el adulto sigue carente. Carente de validación, de presencia, de cuidado. Pero ninguna relación sana puede sostener el dolor no curado de la infancia si éste es ignorado. Despertar a este patrón es un acto de amor propio. No se trata de culpar al pasado, sino de reconocer las raíces de lo que sentimos hoy. La cura empieza cuando dejamos de buscar en el presente lo que faltó allá atrás. Cuando aceptamos que el amor que no recibimos no define el amor que podemos vivir ahora. Y que el niño dentro de nosotros ya no necesita mendigar, necesita ser visto, escuchado, abrazado, por nosotros mismos. Amarse con esa consciencia es liberar al otro de la obligación de curar nuestras heridas. Y en ese gesto, el amor empieza a suceder de forma más ligera, más limpia, más verdadera. Porque cuando el niño es acogido, el adulto por fin puede amar sin miedo. Durante gran parte de la vida, aprendemos a actuar. A ajustar nuestras emociones, a moldear nuestros gestos, a calibrar las palabras para volvernos dignos de afecto. Como si amar fuera un premio para quien se porta bien. Como si ser amado exigiera esfuerzo constante. Y entonces, nos volvemos especialistas en esconder quiénes somos, todo en nombre de ser aceptados. Alan Watts decía que cuanto más intentamos adaptarnos a una imagen, más nos alejamos de nuestra esencia. Y la ironía cruel es que, al alejarnos de quienes somos, nos volvemos incapaces de recibir amor de verdad. Porque solo podemos ser amados, de hecho, cuando estamos presentes en nosotros. Pero la actuación nos roba esa presencia. El alma herida cree que necesita hacer méritos. Que tiene que ser amable todo el tiempo, comprensiva todo el tiempo, fuerte todo el tiempo. Esa exigencia constante genera ansiedad, desconexión y una sensación profunda de no pertenecer a lugar ninguno. Estamos siempre interpretando un papel, y casi nunca siendo. Y en ese escenario, el amor se vuelve público, no presencia. El alma despierta empieza a desnudarse. No por rebeldía, sino por cansancio. Cansancio de fingir, de sostener máscaras, de cumplir expectativas que nunca tuvieron sentido. Y en esa desnudez emocional, algo poderoso ocurre, la existencia se vuelve suficiente. Sin esfuerzo, sin personajes, sin necesidad de ser más de lo que ya se es. Dejar de merecer es el comienzo de la libertad. Porque solo cuando dejamos de intentar ser amables es que el amor, por fin, puede encontrarnos. No ese amor que exige, sino el que reconoce. El que ve a través de las capas. El que no quiere actuación, sino presencia. Que no se deslumbra con máscaras, sino con la verdad silenciosa de quien, por fin, simplemente es. Gran parte del sufrimiento en las relaciones nace de una expectativa silenciosa, la de que el otro venga a completarnos. Buscamos no un compañero, sino un salvador. Alguien que nos cure, que nos calme, que nos saque del dolor de ser quienes somos. Y entonces, entramos en relaciones cargados de ausencia, esperando que el amor del otro llene lo que nosotros dejamos vacío. Alan Watts decía que el yo que tú crees ser es una ilusión, y que, al entender eso, la separación entre tú y el otro se disuelve. Cuando esa conciencia despierta, percibimos, el otro no es responsable de hacernos sentir completos. El otro es un espejo. Un reflejo de todo lo que aún no vimos o no aceptamos en nosotros. Buscar en el otro una solución es poner la propia vida en manos de alguien que jamás podrá sostenerla sin romperla. Porque nadie puede darnos aquello que nos negamos a cultivar. Ningún amor será suficiente mientras sigamos desconectados de nuestra propia esencia. El otro puede caminar al lado, pero nunca podrá caminar por nosotros. El alma despierta reconoce en el encuentro una oportunidad, no una fuga. Ve al otro como un reflejo, de los dolores aún no mirados, de las partes reprimidas, de las potencias olvidadas. El amor se transforma en espejo sagrado, donde la presencia del otro no viene a salvarnos, sino a revelarnos. Y esa revelación, a veces incómoda, es el mayor regalo. Cuando dejamos de exigir salvación, el vínculo se purifica. La relación pasa a ser un espacio de crecimiento, de verdad, de presencia. El otro deja de cargar el peso de tener que completarnos. Y en ese alivio, el amor florece. Porque el encuentro entre seres completos no es una fusión por carencia,
sino una celebración de existencias que se reconocen. Hay una fase de la vida en la que el amor parece urgencia. Una necesidad que consume, que late fuerte, que exige. Y en esa urgencia, muchos se pierden. Corren detrás, se anulan, fuerzan encuentros, aceptan mitades. Todo para no enfrentar el propio silencio. Pero existe un momento, raro y transformador, en que esa urgencia cesa. Y es en ese instante cuando el verdadero amor puede finalmente llegar. Alan Watts decía que el amor solo puede florecer cuando no hay apego. Y el apego es siempre hijo del miedo, miedo a quedarse solo, a no ser visto, a no ser suficiente. Cuando ese miedo manda, el amor se vuelve súplica. Nos ponemos en situaciones indignas, aceptamos menos de lo que merecemos, imploramos atención. Y así, confundimos presencia con migajas, cariño con distracción. Pero cuando el alma despierta para su propia completitud, algo cambia. La búsqueda se disuelve. No porque el deseo desaparezca, sino porque ya no es urgencia. Ya no es dependencia. La paz interior ocupa el espacio que antes gritaba por compañía. Y entonces, el amor que llega ya no es pedido, es presencia compartida. No viene a llenar, viene a desbordar. Amar sin urgencia es amar con libertad. Es permitir que el otro venga porque quiere, no porque necesita. Es estar disponible sin perderse, es dar sin vaciarse. La ligereza de no implorar hace el amor más limpio, más verdadero, más estable. Porque nace de una elección consciente, no de una necesidad emocional. En ese estado, el amor es bienvenido, pero no exigido. Es recibido, pero no implorado. Y esa postura lo cambia todo. Porque lo que nace del descanso del alma tiene fuerza para durar. Y lo que llega cuando ya no es urgente, llega ligero, llega completo, y llega verdadero. El amor real no hace exigencias. No cobra reciprocidad, no lleva la cuenta de los gestos, no se mueve en base a contratos. Simplemente es. Como el sol, que brilla sin esperar nada a cambio. Como la flor, que exhala su perfume incluso cuando nadie pasa cerca. Ese es el amor que Alan Watts señalaba como verdadero, el que nace del ser, y no del querer. A lo largo de la vida, nos enseñaron a condicionar el amor. A ofrecerlo solo si es seguro, si es correspondido, si está garantizado. Creamos acuerdos silenciosos donde el afecto depende de comportamientos, donde el vínculo solo se mantiene bajo ciertas reglas. Pero el amor como estado de ser rompe esas cadenas. No es un negocio emocional, es una expresión natural de quien despertó. Amar como el sol no significa aceptar todo. No significa aguantar lo que hiere. Significa que el amor es tu naturaleza, y no la reacción al comportamiento del otro. No amas por causa de ni a pesar de. Amas porque eres. Y ese amor puede seguir presente incluso en la distancia. Incluso cuando es necesario irse. Incluso cuando el vínculo se termina. Ese es el punto más alto de la consciencia amorosa, cuando el amor ya no es búsqueda, ni contrato, ni deseo de control. Cuando es solo luz. Y esa luz no depende de permiso. Emana. Acaricia. Permanece. Aunque no sea reconocida, sigue siendo. Porque el amor, cuando despierta, ya no necesita justificarse. Al entender esto, percibimos, el deseo humano más profundo, amar y ser amado, no se realiza en la posesión, ni en la promesa, sino en la presencia. En el simple hecho de ser amor en todo lo que se es. Y cuando ese estado se vuelve nuestra casa, no importa si el otro se queda o se va. El amor permanece. Como el sol, que sigue brillando, incluso cuando nadie mira.